Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Contraje matrimonio a los 20 años y, aproximadamente un año después, decidí volver a la escuela para terminar mi carrera. Nos convertimos en padres, y cuando mi chiquillo cumplió 2 años, comencé mi último año de universidad. Solo necesitaba 2 semestres para concluir. En septiembre del 93, mi rutina era así: trabajaba a tiempo parcial desde las 3 de la mañana hasta las 7 reponiendo estantes en una tienda, luego tenía un trabajo a tiempo completo en el departamento de policía de 8 a.m. a 5 p.m. Las noches de los martes eran de estudio de 5:30 p.m. a 10, y los sábados tenía clases de 8 a.m. a 2 p.m. Mi esposa trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital local, entrando a trabajar de 8 a.m. a 3 p.m. Nuestro pequeño estaba al cuidado de mi madre. Todo, desde la escuela hasta nuestros trabajos e incluso mis padres, estaba muy cerca, a no más de 10 minutos de distancia. Teníamos un arreglo bastante bueno que funcionaba lo mejor posible para lo que yo estaba tratando de lograr. Justo antes del día de la decisión, el fin de semana fue una batalla constante entre nosotros. Era la primavera del 94, la semana de finales para mí. Si podía terminar mis trabajos y aprobar mis exámenes antes del próximo domingo, estaría terminando mi licenciatura en ciencias. Sin embargo, ella estaba molesta porque no me tomaba un descanso de estudiar para llevarla a ella y a nuestros hijos a algún lugar. Había estado quejándose de mi trabajo y la escuela desde hacía un tiempo, y había llegado a tal punto que no habíamos sido íntimos durante 2 meses. En una noche específica de lunes, estaba revisando un trabajo de investigación que había terminado el sábado, que debía entregar el martes por la noche. Ella seguía buscando peleas sin parar y finalmente le dije que se callara y dejara de actuar como una niña. Me miró fijamente y soltó: «Te odio y estoy enamorada de otra persona». Así, de repente, quedé atónito. Discutimos durante aproximadamente 1 hora hasta que reveló que, durante los últimos 2 meses, se había involucrado en una relación emocional con un conserje en el hospital. Todo comenzó con cumplidos, luego almuerzos juntos y, finalmente, sesiones regulares de críticas hacia mí. Hace unas 2 semanas, llevaron esas sesiones de quejas al automóvil, y luego admitió que durante ese tiempo se besaron 2 veces. Sin embargo, en este día específico, las cosas escalonaron a una sesión completa de besos apasionados, que terminó con ella dándole un trabajo manual mientras él hacía cosas con sus dedos, y ambos se profesaron su amor mutuo. Cuando me confesó esto, prácticamente me desconecté de la realidad. Fue como si me hubiera ido de este mundo por un momento. Más adelante, profundizaré en más detalles sobre lo que estaba pasando en mi cabeza esa noche, pero por ahora, permíteme compartir lo que mi esposa escribió sobre ese momento exacto. Fue extraño cuando le conté sobre lo que hicimos. Estaba preparada para alguna explosión, pero él simplemente me miró con el dolor más espantoso que puedas imaginar. Luego se convirtió en algo que ni siquiera puedo expresar con palabras. Fue como si se quedara en blanco. Se dio la vuelta y entró en la habitación, cerrando la puerta en silencio. Recuerdo enfadarme mucho, luego el imbécil ni siquiera iba a luchar por mí. En ese momento, sentí que había tomado la decisión correcta y que todo iba a encajar de alguna manera. Lo hice. Finalmente me estaba liberando del tipo que me había estado ignorando todos estos meses. Regresé a la sala con una maleta, pasé por su lado y me dirigí directo a la puerta principal. Recuerdo que ella preguntaba una y otra vez: ¿a dónde demonios crees que vas? Regresar a casa de mamá fue una de las cosas que me lanzó. Dejé la maleta en la entrada, volví a entrar, agarré su bolso y se lo tendí, diciéndole que se fuera. Eso la desconcertó. Ella se negó, así que la levanté suavemente sobre mi hombro, la llevé fuera y la coloqué sobre el capó del coche. Su sorpresa me dio la oportunidad de correr de nuevo hacia adentro y cerrar con llave la puerta. Intentó entrar, pero me aferré al cerrojo y, finalmente, se fue a dormir a casa de sus padres. Ella les hizo saber que nos estábamos separando, pero no dijo por qué. Fue una noche infernal.
Llamé a ambos trabajos para explicar que había surgido una emergencia familiar y que no podría presentarme al día siguiente. En algún momento, me quedé dormido. Me desperté a las 7 y de inmediato comencé a idear cómo reducir el contacto con mi futura ex FX. Llamé a mi mamá para preguntarle si podía cuidar a mi hijo. Estaba preocupada porque normalmente él ya estaría allí a esa hora. Luego hice una lista de cosas que necesitaba hacer ese día y comencé a trabajar en la lista. Primero, dejé a mi hijo y le dije a mi mamá que tendría que sentarme y hablar con ella más tarde. Después de eso, pasé por la oficina de un abogado, un amigo de la familia. Conocía a mi papá desde hacía mucho tiempo y yo lo conocía desde siempre. Le expliqué que quería iniciar el proceso de divorcio cuanto antes. Me escuchó y sugirió que me tomara un tiempo para reflexionar, pero yo estaba decidido. Dijo que podría tener los papeles de divorcio listos para el final del día. Le dije que pasaría a recogerlos y luego los presentaría personalmente en la oficina del secretario. Manejar cosas así era algo así como mi trabajo en el departamento de policía. Después, fui a comprar cerraduras nuevas para la casa y hice una parada en el banco. Liquidé y cerré nuestras cuentas de ahorro y corriente. Tomé la mitad del dinero, lo puse en un sobre y pasé por el trabajo de mi cuñada. Le entregué la parte de dinero correspondiente a mi esposa. Le dije que transmitiera el mensaje a mi esposa, nada de contacto conmigo en absoluto, y ese dinero era su mitad del banco. También le informé que ya había cancelado nuestra única tarjeta de crédito. De vuelta en casa de mi mamá, le conté todo. Ella y mi hermana menor idearon un plan. Mi hermana se quedaría en mi casa y cuidaría a mi hijo mientras yo malabareaba con el trabajo y la escuela durante el resto de la semana. Me dirigí a casa, cambié las cerraduras, pasé la tarde limpiando y jugando con mi hijo, luego me dirigí a la escuela. Mientras tanto, mi esposa decidió saltarse el trabajo ese día. Se puso en contacto con el conserje y le contó lo que había sucedido. Él comprendió y la invitó a su casa esa noche para escapar del estrés. Te daré más detalles sobre este lugar en un momento. En resumen, ella fue y se involucró con él. Esto es lo que ella escribió sobre esa noche. Él se quedó dormido después. Recuerdo estar muy emocionada al principio, pero durante y después, empezó a sentirse extraño. Con el dormido, mi mente empezó a divagar. Pensé en G, que soy yo, y como me había empujado a esto, me hizo buscar a alguien más. Me levanté y me fui en el coche a casa. Los recuerdos de la primera vez que G y yo tuvimos relaciones sexuales vinieron a mi mente. Fuimos los primeros del otro. Me volví loca y solo seguía pensando en lo asqueada que estaba de mí misma. Luego volví a enojarme con G otra vez. Era como este ciclo retorcido que simplemente no podía afrontar lo horriblemente mal que había salido todo. Me convencí a mí misma de que era su culpa. El día comenzó como cualquier otro. Fui al trabajo, luego regresé a casa, me duché y desayuné con mi hijo y mi hermana. Mi esposa me llamó, queriendo organizar planes para ver a nuestro hijo. Tenía un tono arrogante y lleno de rencor en el teléfono. Le dije que nos encontraríamos el domingo a la 1 p.m. y ella podría estar con él en un parque cercano. Pero no le gustó, ella quería un fin de semana con él. Le puse freno a eso. Se dio cuenta de que tenerlo en casa resolvía todo el problema de la niñera. Ambos padres estaban trabajando, así que no insistió más. Colgó el teléfono. Me dirigí al trabajo en el departamento de policía, y en mi primera oportunidad, pasé por la oficina del secretario y presenté los documentos de divorcio. Más tarde en el día, una chica que conocía allí me avisó que estaban listos para ir a la oficina del sheriff para entregárselos. Llamé a un diputado con el que estaba familiarizado y le expliqué la historia, pidiéndole que le entregara los papeles mientras ella estaba en el trabajo. Estuvo de acuerdo y dijo que lo haría al día siguiente. Mientras tanto, la futura ex volvió al trabajo.
Su amigo conserje pasó por su lugar y la conversó durante todo el día. Ese día no fue posible almorzar, ni pudieron encontrarse por la noche. Él alegó que tenía algún compromiso con uno de sus hijos. Él le había dicho a mi esposa temprano en la relación que estaba divorciado y tenía 3 hijos. Después del trabajo, ella se dirigió a la casa de sus padres más tarde esa noche. Me llamó 3 veces, y cada vez colgué en el momento en que me di cuenta de que era ella. La identificación de llamadas no era tan común en esos días por donde yo estaba. Después de otra noche de intenso dolor, mi día comenzó como el anterior. Me dirigí al trabajo. Cuando llegué a mi segundo trabajo, recibí una llamada del diputado encargado de entregar los papeles. Mencionó que estaría allí alrededor del mediodía. Le dije que estaba bien, su pausa para el almuerzo estaba programada de 11 a.m. a mediodía. Me senté en mi escritorio, intentando concentrarme en el trabajo. Estaba inquieto, levantándome y yendo al baño unas 3 veces antes de vomitar finalmente. Tuve que tranquilizarme y recordarme constantemente que estaba haciendo lo correcto. Afortunadamente, mi esposa no se había comunicado conmigo hasta ese momento. 11 a.m., mi esposa se encuentra con el conserje para almorzar. Se escabullen hacia su coche en el estacionamiento y participan en actividades íntimas, muy elegante. Se limpian, regresan adentro y toman algo de comida de la cafetería para almorzar. Mediodía, mi esposa regresa a la estación de enfermería en su pasillo, acompañada por el conserje. Inician una conversación con la enfermera a cargo del pasillo. 5 minutos después, entra el diputado. Pregunta a la enfermera acerca de Kai, mi esposa. Kai se adelanta y dice, «Esa soy yo». El diputado se dirige a ella y en voz alta declara, «Señora Kai, está siendo demandada por divorcio debido a la infidelidad». Mi esposa se desploma en el suelo. Así es como ella describió el momento. Cuando escuché eso, una enorme ola de vergüenza y culpa me golpeó. Entendí que había arruinado mi matrimonio, que realmente ibas a divorciarte de mí. Parte de mí, tontamente, realmente creía que no seguiría adelante con esto. Pensé que esto era solo otra discusión en la que intentaba salir victoriosa. Fue un pensamiento muy equivocado. Puedo recordar al diputado levantándome físicamente y haciéndome sentar en la silla. Había gritos, venían de mí. La enfermera intentaba calmarme. El conserje extendió la mano hacia mi mano, y terminé golpeándolo. Volteó la cabeza, y mi golpe aterrizó en su cuello. Lo arañé mientras se alejaba. Le gritaba, diciendo cómo había arruinado mi vida. Eventualmente, lograron calmarme. El diputado mencionó que el conserje se fue de inmediato. Ella se recompuso y regresó a su turno, pero hizo mucho para encubrir lo sucedido. A las 2:45 p.m., mi esposa estaba cerca del final de su turno cuando la llamaron a la oficina de la administradora del hospital. El miedo la dominó, pensó que alguien debió haber informado sobre su colapso. Cuando entró, la mujer cerró la puerta y no perdió tiempo en decirle que estaba despedida. Se le indicó que no volviera a las instalaciones y que su último cheque se enviaría por correo. Resultó que alguien había sido testigo del encuentro en el estacionamiento. Lo informaron. En algún momento, me habían llamado y compartí la historia sobre los papeles de divorcio. Al conserje lo habían llamado para interrogarlo, fue despedido y expulsado de las instalaciones. Justo 1 hora antes de que despidieran a mi esposa, la noticia se había extendido por todo el hospital. Ella mencionó que simplemente subió a su auto y se dirigió a casa de sus padres. En esta etapa, sus padres aún no tenían ni idea de lo que estaba pasando, solo sabían que ella y yo nos habíamos separado y las cosas parecían bastante serias. A las 5:30 p.m. estaba cenando con mi hijo en casa. Mi hermana había salido con sus amigos, así que solo estábamos nosotros dos pasando el rato. El diputado me había transmitido los eventos anteriores, y debo decir que se sintió bastante satisfactorio saber el impacto.
El hecho de que el conserje estuviera presente fue pura suerte. Me sorprendió que mi esposa no hubiera sido arrestada por ponerle las manos encima, pero bueno, no se puede tener todo. Luego, llamaron a la puerta. Frente a mí estaba una mujer que no podía medir más de 5 pies de altura, y estaba increíblemente embarazada. Apenas podía mantenerse erguida. Preguntó por Kai. Le expliqué que ya no vivía aquí y no iba a regresar. Preguntó si yo era su esposo. Respondí, pronto ex esposo. Le entregué los papeles de divorcio más temprano ese día. Se presentó como Dee, la esposa del conserje, y reveló que llevaba a su cuarto hijo. La invité a entrar y tomar asiento. Luego continuó explicando lo que había sucedido antes con respecto a su esposo y mi esposa siendo despedidos y toda la situación complicada. Sentí que podía vomitar. ¿Quién diablos era esta mujer loca que me había casado? También me informó sobre la casa donde mi esposa se encontraba con él. En ese momento, si lo hubiera encontrado, lo habría matado sin pensarlo 2 veces. No por mi esposa, sino por el bien de la humanidad en general. Este tipo era una completa basura. Te contaré más sobre la casa más tarde. Me preguntó dónde estaba mi esposa, y le dije que estaba con sus padres. Después de asegurarme de que solo quería hablar con ella y revelarle la verdad, le di indicaciones. Mi hijo aún estaba en la mesa en su silla, visible desde donde estábamos sentados en la sala de estar. Ella me elogió por ser un gran padre, cuidando de mi hijo por mi cuenta. Luego se levantó y se fue. A las 6:30 p.m., mi suegro abrió la puerta y Dee pidió hablar con mi esposa. Pensando que era una de las amigas de Kai, fue a buscar a Kai, que salió al porche para charlar. Dee se presentó y le dijo a Kai que solo quería que entendiera la verdad sobre su situación con el conserje. Resulta que Dee y el conserje todavía estaban casados y vivían juntos. Dee estaba en el 8º mes de embarazo, esperando a su cuarto hijo. Kai ya estaba molesta, con lágrimas fluyendo, y seguía disculpándose una y otra vez. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Verás, el conserje y otro tipo en el hospital, junto con uno de sus amigos, estaban involucrados en un juego retorcido. Su objetivo era ver cuántas mujeres casadas podían conquistar en solo 90 días. Antes de mi esposa, el tercer tipo iba a la cabeza con 3 conquistas. Mi esposa se convirtió en la tercera del conserje. Y la noche en que supuestamente tenía algo con uno de sus hijos, en realidad estaba con una 4ª mujer. Dee reveló que esta mujer con la que estaba había estado casada durante 25 años, y Dee planeaba informarle a su esposo después. Resultó que ella era su vecina. Ahora, sobre la casa, era un lugar que alquilaban para encontrarse con estas mujeres. Dee se enteró de esto justo 2 horas después de que lo despidieran. Él llegó a casa drogado y llorando, y lo confesó todo, esperando resolver las cosas. Dee se fue con los niños, diciéndole a mi esposa que lo estaba dejando. Luego cuadró los hombros, le dio una bofetada fuerte a mi esposa y la llamó una vaca tonta. Kai estaba en shock. Dee le dijo que debería avergonzarse de sí misma por tirar su familia. Le dijo cómo había estado en nuestra casa 1 hora antes, viendo a un hombre amoroso alimentar a su hijo solo porque su esposa era una bruja egoísta. Mi esposa perdió por completo el control y comenzó a llorar mientras Dee se alejaba, subía al auto y se iba. Mis suegros la revisaron una vez que oyeron que el auto se alejaba. Estaba prácticamente en un estado de aturdimiento. La llevaron adentro y estaban debatiendo si deberían llevarla al hospital cuando comenzó a hablar de manera incoherente. Mi suegro pensó que podría estar usando algún tipo de estimulante. Comenzó a divagar sobre lo horrible que era y cómo necesitaba arreglar las cosas. Finalmente lograron calmarla y obtuvieron toda la historia. Mi suegro estaba profundamente herido. Siempre ha sido un buen hombre, y mencionó más tarde que mi esposa podía ver la vergüenza y la decepción en su rostro. En cuanto a mi suegra, bueno, siguió su patrón habitual y me señaló con el dedo.
No puedo decir que fuera su fan en ese momento. Consecuencias. Al día siguiente, mi suegro se puso en contacto conmigo y dijo que lo lamentaba. Fue la única vez que sentí que podría haber lágrimas en sus ojos. Me contó lo que había sucedido, explicando que Ka había estado encerrada en su habitación día y noche. Mencioné la cita del domingo que había organizado con Kai para encontrarnos en el parque a la 1. Estuvo de acuerdo y colgó. Trabajé el viernes y asistí a la escuela el sábado. Al final del día, recibí la noticia de que aprobé y recibiría mi título. Fue una mezcla de emociones, pero lo logré. Mis padres organizaron una celebración esa noche, con familia extendida que vino para una barbacoa. Soy afortunado de tener una familia maravillosa. Nadie mencionó a Kai. Al día siguiente, no tuve noticias de Kai. A la 1, como estaba planeado, lo tomé como una suerte, algo que podría usar si había una audiencia de custodia en el futuro. A las 3:30, su padre llamó. Me informó que Kai aún no respondía coherentemente, solo deambulaba por la casa con un batín y un cuaderno en las manos que no soltaba. No se había bañado en días y apenas comía. Estaba preocupado y exhausto, incluso temía irse a dormir por si se hacía daño. Me pidió que fuera a verla. Lo rechacé, no podía reunir ningún sentimiento por ella. Le dije que consiguiera ayuda profesional para ella y que consideraría dejarla ver a nuestro hijo una vez que se recuperara. Honestamente, no sentía nada por ella. Esa noche inicial me había puesto a prueba, y salí más fuerte. Explicaré más adelante. No iba a invertir ningún cuidado en ella nunca más. No tuve noticias de ella ni de su familia durante las próximas 2 semanas. Reconciliación. Habían pasado un par de semanas desde mi última conversación con mi suegro. Durante ese tiempo, renuncié a mi trabajo a tiempo parcial y buscaba activamente uno nuevo. Mis planes de MBA estaban en espera mientras buscaba establecerme en un nuevo trabajo primero. Mi hijo había estado preguntando por su madre, y todo lo que podía hacer era tranquilizarlo. Cuanto más tardara en comunicarse para verlo, mejor sería para mis posibilidades de asegurar un acuerdo de custodia favorable. Estaba en el departamento de policía cuando ella llamó para programar un horario para encontrarse y ver a nuestro hijo. Pregunté si había logrado componerse lo suficiente como para no asustarlo, y ella respondió afirmativamente. Concerté encontrarme con ella a las 9 a.m. en el parque el sábado y le pedí que trajera a su papá. No quería encontrarme con ella sola, así que mi madre me acompañó. Al verla, me sentí seguro de que mi decisión de limitar su contacto a solo 2 horas era la correcta. Estaba en mal estado, notablemente más delgada, sin maquillaje y oliendo a jabón y body, ninguno de esos familiares aromas femeninos que asociaba con ella. Más tarde supe que su madre la había bañado y vestido. Kai aún no estaba completamente funcional. Nuestras reuniones en el parque continuaron durante unas 3 semanas, y eventualmente las extendí a 4 horas, incluyendo los domingos. Su apariencia mejoraba cada semana, pero aún me preocupaba su bienestar mental, por lo tanto, me negué a dejar que nuestro hijo se quedara a pasar la noche con ella o a verlo solo. Finalmente, mi suegra se cansó de este arreglo y decidió contratar a un abogado para solicitar la custodia. Ahora, Kai aún no había firmado los papeles de divorcio, y yo estaba bien con eso. Después de 6 meses, podría presentar la solicitud de divorcio a través del tribunal de todos modos. Pero la demanda de custodia me enfureció porque ella estaba buscando la custodia total. Ya había discutido con su padre que estaba abierto a trabajar eventualmente hacia un reparto de custodia del 50-50, pero su madre tiró eso por la ventana. En respuesta, contraataqué con una solicitud de custodia total basada en su estado mental. Honestamente, estaba ansioso por un enfrentamiento. Estaba furioso y necesitaba una forma de liberar esa ira acumulada. Esta era la oportunidad. El día de la audiencia de custodia, mi abogado me informó que su abogado se le acercó con una solicitud.
Kai quería hablar conmigo en privado. Inicialmente me negué, él lo mencionó, y acepté. Podría ser una oferta, así que cedí, pero insistí en que debería ser en el pasillo fuera de la sala del tribunal donde ambos abogados podrían ser testigos pero no escuchar la conversación. Estuvieron de acuerdo. Ella comenzó con una charla trivial, preguntando por nuestro hijo y cómo estaba. Respondí que estaba genial y mejorando cada día. Preguntó por mis estudios, e informé que aprobé y me graduaría la próxima semana. Parecía complacida con eso. Luego miró hacia abajo y preguntó si podía asistir a mi graduación. Respondí que mi graduación estaba destinada a mi familia y amigos, y como ella no era ni una ni otra, la respuesta era no. Eso la afectó profundamente. Durante la mayor parte de nuestra relación, habíamos trabajado arduamente juntos para lograr ese objetivo. Al decir que no, transmití que no podía compartir ese logro conmigo. Ella suplicó, pero mantuve mi postura y repetí mi negativa. Añadí, es especial para mí, no le importó lo suficiente cuando dejaste que alguien te tratara como basura. Realmente me estaba convirtiendo en una persona bastante enojada, alimentada por el deseo de lastimarla. Se llenó de lágrimas, se dio la vuelta y regresó a su abogado. La audiencia comenzó. Testifiqué, nada fuera de lo común. Luego, mi suegra se levantó y me culpó por todo. Afirmó que estaba viendo a alguien y volvía loca a mi esposa. Sin evidencia de eso, pero la verdad nunca fue su preocupación. También alegó que la había agredido al agarrarla y arrojarla sobre el capó del auto la noche que se fue. Luego fue el turno de mi esposa. Kai comenzó a responder a las preguntas de su abogado, pero se detuvo después de la tercera. Pidió permiso al juez para hablar, sugirió que consultara primero con su abogado, pero ella declinó. Él le concedió permiso. Esto es lo que mi esposa escribió en su cuaderno: recuerdo sentirme tan triste cuando comenzó la audiencia. Escuché a G presentar su versión de la historia y cómo cuidó de Jai, nuestro hijo, todas estas semanas. Necesitaba hacer las cosas bien. Sentada allí, sabía que mi mamá estaba mintiendo para protegerme, pero era solo una mentira más sobre otra. Ya había tenido suficiente, tenía que arreglar esto. Luego, K declaró que quería disculparse con mis padres, que estaban en la habitación. También expresó remordimiento a sus propios padres. Mirándome, reconoció que probablemente me odiaba más que a nadie en este momento. Admitió que todo lo que sucedió fue su culpa y que en este momento, solo quería salvar lo que quedaba de nuestra historia compartida, incluso si era solo llegar a un punto donde yo pudiera mirarla sin disgusto. Luego se volvió hacia el juez y expresó su deseo de retractar su reclamo, declarando que aceptaría cualquier arreglo de custodia que yo considerara apropiado. Consulté con mi abogado, y propusimos visitas supervisadas de 1 hora durante 6 semanas, seguidas de fines de semana con él cada 2 semanas, siempre que no hubiera problemas. Levantamos la sesión. En retrospectiva, creo que fue entonces cuando vislumbré una pequeña posibilidad de que pudiéramos ser más civilizados entre nosotros, no una reconciliación, pero al menos un sentido de respeto mutuo. El horario funcionó bien. En la tercera semana, nuestro tiempo de visita se expandió a 3 o 4 horas, solo nosotros 3, ella, yo y nuestro hijo. Aunque no era exactamente amigable, disfrutaba observando a mi hijo disfrutar de su tiempo con su mamá. Fue beneficioso para ambos. Sin embargo, durante la quinta visita, hubo un incidente negativo. Ella me abrazó inesperadamente desde atrás mientras veía a nuestro hijo jugar. Entré en pánico y le grité que nunca más me tocara. Abrazó a nuestro hijo y se fue apresuradamente. La siguiente semana actuamos como si nada hubiera pasado, y ella mantuvo su distancia. Pasó otro mes, y empezamos a discutir asuntos cotidianos con más frecuencia. Yo había conseguido un nuevo trabajo con mejor salario, y ella había comenzado la escuela de enfermería. Comenzó a confiarme que el conserje la llamaba persistentemente y no la dejaba en paz. Afirmó que quería ser honesta conmigo en caso de que escuchara algo. Aparentemente, le había pedido que dejara de molestarla,
pero aún así aparecía en la casa de sus padres una tarde. Su suegro incluso amenazó con lastimarlo si no se alejaba. Le dije que ya no me importaba con quién estaba involucrada. Insistió en que no estaba durmiendo con nadie y no lo haría hasta que estuviera segura de que nuestra familia no podía repararse. Le dije con franqueza que eso nunca iba a suceder. 6 meses después de nuestra separación, mencioné el asunto de que ella firmara los papeles de divorcio. Ella se negó. Le recordé que no necesariamente necesitaba su firma, pero sería más fácil si cumplía. Puso venir a casa esa noche para discutirlo, se ofreció a firmar los papeles esa noche si aún quería el divorcio. Acepté. Cuando llegó, tenía estos cuadernos, esos pequeños libros de composición negros que parecían volúmenes encuadernados. Me dijo que comenzó a anotar pensamientos al día siguiente de recibir los papeles de divorcio. No sabía exactamente por qué, pero parecía proporcionarle algún tipo de consuelo. Me dijo que anotó cada cosa que pudo recordar sobre lo que había ocurrido, ahondando en tantos detalles como pudo. Quería que lo leyera, pero advirtió que dolería profundamente. A regañadientes, lo leí. Tenía razón, fue difícil. El aspecto físico no se describía explícitamente, pero la forma en que ella hablaba de mí y de nuestro matrimonio frente a él llegaba al hueso. La cuenta que leí esa noche también relataba su colapso emocional. La escritura era caótica y desordenada, pero día a día mejoraba poco a poco. Con el tiempo, comenzó a analizar sus acciones y palabras, utilizando esto como su forma de terapia. Una parte divertida fue cuando relató una extraña noción que tenía, creyendo que milagrosamente arreglaría las cosas. Resulta que recordaba que no había tenido un orgasmo con el tipo ni una sola vez. En su mente, si no alcanzaba el clímax, significaba que no había obtenido ningún placer, por lo tanto, no había hecho nada mal y yo debería aceptarla de vuelta. Se aferró a esa idea hasta que la compartió con su padre, causándole gran incomodidad, y él señaló que no funcionaba de esa manera. Aunque la lectura de su relato no alteró mi decisión, sí me alarmó. Todavía tenía preocupaciones sobre su estado mental. Solo después de leer lo que había escrito durante esas 2 semanas comprendí completamente la fragilidad de su mente. Acepté darle más tiempo, en parte por aprehensión. Esta nueva valentía en ella la llevó a instarme a escribirle, sentarme, redactar una carta o algo detallando lo ocurrido. Creía que eso le daría ideas sobre cómo apoyarme mejor. Consideré esta propuesta. Reconocí que todavía estaba en un estado bastante trastornado, pero tal vez podría ayudarme a avanzar y, quizás, mantener alguna forma de relación saludable más adelante. Lo que ella llamaba su terapia de escritura se transformó gradualmente en nuestro método. Nos comprometimos a reunirnos 2 veces por semana. Nuestra tarea inicial fue anotar nuestras percepciones sobre el estado de nuestro matrimonio antes del día de durante nuestras reuniones, intercambiábamos nuestras cartas y tomábamos notas. Luego poníamos nuestras preguntas por escrito y nos las planteábamos mutuamente. Conversábamos hasta que cada pregunta quedaba completamente resuelta antes de pasar a la siguiente. Si no completábamos todo, continuaríamos durante la próxima sesión. Las reglas eran simples: ser honestos, no gritar y no evitar ninguna pregunta. Nuestro viaje comenzó evaluando nuestra relación antes del día D, y progresamos a través de cada día siguiente hasta el domingo en que hablé con su padre después de que recibió los papeles de divorcio. Más allá de eso, planeamos reevaluar y proceder según corresponda. Debo admitir que actué bastante mal durante este proceso. Proporcioné respuestas honestas a las preguntas, excepto una, más sobre eso después. Sin embargo, lo utilicé como una oportunidad para avergonzarla. La hice recordar repetidamente cosas hirientes que le había dicho sobre mí. La presioné para compartir detalles explícitos sobre los encuentros físicos. Dudó en ocasiones, pero al final lo hizo. Aunque era comparativamente suave en comparación con lo que compartíamos antes, dolió.
Sinceramente, creía que podía manejarlo porque realmente no estaba interesado en reavivar la relación, pero escucharlo fue doloroso. Es asombroso lo despiadado que me había vuelto, aunque en mi mente, en ese momento, me parecía justificado. Un mes después de este proceso, tuve que admitir que fue algo beneficioso para mí. Ella sugirió la idea de mudarse de nuevo e intentar la siguiente fase. Decliné. Ella suplicó y presentó un caso convincente, pero me mantuve firme. Incluso si consideraba la reconciliación, no podía imaginarme ser íntimo con ella nuevamente. Ella entendió e incluso propuso que yo pudiera buscar compañía fuera mientras ella permanecía fiel. No era algo con lo que me sintiera cómodo, así que decliné. Pasó otro mes y finalmente cedí, pero establecí reglas firmes e innegociables para el camino por delante. Primero, tenía que dormir en la habitación de invitados. Segundo, absolutamente ningún contacto físico en absoluto. Tercero, ella mantenía su dinero en su cuenta corriente, pero yo manejaba sus transacciones bancarias y le proporcionaba cheques para facturas, alquiler de la habitación, gastos y algo de dinero para gastos. Esto se debía a que le había dado al conserje 300 pesos de nuestra cuenta de ahorros una semana antes del día de además, pensé que podría decir que no y no mudarse. Cuarto, su madre no estaba permitida en mi casa a menos que decidiéramos reconciliarnos. Seguía enojado con ella, todavía lo estoy un poco. Quinto, todos los acuerdos anteriores de custodia se reanudarían automáticamente si no nos reconciliábamos. Sexto, si comenzaba a salir con alguien más, ella tenía una semana para encontrar otro lugar donde quedarse. Estuvo de acuerdo y se mudó de nuevo. Fue más difícil de lo que anticipé. Ya no existía ese periodo de enfriamiento entre las veces que la veía, ella estaba allí todo el tiempo. Constantemente provocaba peleas por cosas pequeñas y le decía cosas hirientes. Quería que se fuera casi tan pronto como regresó. Necesitaba una solución, así que comenzamos a tener lo que llamábamos noche de pelea de los jueves. Esto surgió de nuestras reuniones donde estábamos escribiendo cosas. Cada jueves por la noche, después de que nuestro hijo estuviera dormido, nos sentábamos en la sala de estar y discutíamos problemas o argumentos en curso. Debían resolverse el jueves por la noche antes de irnos a dormir y no podían llevarse adelante. En realidad, todavía tenemos una versión de esto hoy, evolucionó simplemente preguntando durante la cena si hay algo de lo que necesitemos hablar esa noche. Los niños nunca supieron de dónde provenía ni qué era. Seguía siendo difícil, le arrojaba su aventura en la cara en cada oportunidad. Ella lo manejaba con calma y nunca participaba. Cuando llegaba a ese punto, diría que era emocionalmente abusivo hacia ella. Sin embargo, ella era fuerte. Creía que estábamos destinados a estar juntos y que, dado que ella había arruinado nuestras vidas, tenía que reconstruirlo por sí misma hasta que yo viera las cosas a su manera y me uniera a ella. Estaba dedicada a darme el tiempo que necesitaba. 6 meses después de que ella se mudara de nuevo, tuve mi propio avance. Después de un día particularmente difícil con constantes desencadenantes, me encerré en la habitación. Simplemente no podía manejarlo más. Mi esposa vino a la puerta y golpeó suavemente, diciendo, «Necesitas hablar. Estaré aquí afuera cuando estés listo». La escuché deslizarse por la puerta, sentarse en el suelo y apoyarse contra ella. Se quedó allí durante 1 hora. Era casi medianoche cuando finalmente abrí la puerta. Preguntó si podía entrar, y le dije que no, sugiriendo que fuéramos a su habitación. Nos sentamos, ella en la cama, yo en una silla, y finalmente me abrí sobre lo que sucedió después de que le pedí que se fuera la noche que me enteré de la aventura. Retrocedamos a la tarde del día de después de que se fuera conduciendo, pasé mucho tiempo en la habitación de mi hijo simplemente viéndolo dormir. Fui a mi escritorio, agarré el talonario de cheques y el libro de cuentas, y los llevé, junto con una copia de la póliza de seguro de vida, colocándolos a la vista en la mesa de la cocina.
Me duché y luego entré al dormitorio, recuperé mi arma del estante del armario y la coloqué en la cama. Me vestí con jeans, una camisa de botones e incluso metí la cola de la camisa. Me peiné y me senté en la cama, sosteniendo el cañón del arma en mi boca. Probé el aceite en ella, en lo que extrañamente me había obsesionado, sabía exactamente cómo olía. No tengo idea de cuánto tiempo estuve allí. Eventualmente, la descargué, la guardé, me desnudé y me fui a la cama. Lamentablemente, creo que muchos cónyuges traicionados tienen pensamientos así en algún momento. Le dije que eso era lo único que no había compartido durante nuestra recuperación. Por primera vez, le permití abrazarme y besarme en la frente, no como una despedida sino de una manera diferente. Fue la primera conexión emocional que permití. Confesé que la perdoné esa noche, aunque no lo sentía verdaderamente entonces. Fue meses después cuando realmente la perdoné, pero expresar esas palabras comenzó a abrir una puerta para mí. Después de eso, el contacto físico aumentó gradualmente, tomarse de las manos, besos rápidos, abrazos. Estos se volvieron más comunes en nuestras interacciones. El sexo aún no estaba sucediendo, pero nos estábamos moviendo en esa dirección. Finalmente, casi un año después de que ella se mudara de nuevo, nos volvimos íntimos. Lo considero nuestro tiempo de unión histérica. Ella siguió escribiendo en su diario, y según ella, tuvimos relaciones sexuales 32 veces en 28 días. Años después, en una conversación, compartió que hasta esa noche se despertaba todas las mañanas pensando que podría ser nuestro último día juntos. Se decía a sí misma que aguantara un día más. Me conocía lo suficientemente bien como para entender que el sexo significaba que estaba reconectando emocionalmente. Hoy en día, nuestro matrimonio es fuerte. Ambos hemos tenido éxito en nuestras carreras y hemos criado a 3 hijos adultos. Según sabemos, ellos no tienen conocimiento de nada de esto. No planeamos contárselo, pero no mentiremos si nos preguntan. Hemos experimentado cambios significativos, mi esposa es ahora mucho más fuerte y sabia. Ella ve esto como un mal innecesario que causó, pero uno del que triunfó. A veces creo que aún se responsabiliza por mi parte. Este tema ya no sale a la superficie en nuestras discusiones o argumentos, no lo hace desde hace más de 20 años. Ella es perceptiva y a menudo percibe cuando estoy afectado, lo cual aún sucede ocasionalmente, tal vez 1 o 2 veces al año. Estos momentos son breves pero dolorosos, su respuesta es reconfortante. Ella me tomará de la mano, me abrazará y dirá, te amo, oh, gracias. He perdido parte de mi bondad interna, tiendo a guardar mis sentimientos para mí mismo y manejarlos por mi cuenta. Mientras la apoyo emocionalmente, dejé en claro que ya no seré su muleta emocional. Es su responsabilidad comunicar el problema y proponer una solución en la cual la ayudaré a ejecutar. La amo, aprender a amarla de nuevo fue un proceso. Es diferente ahora, más realista pero aún intenso. Como mencioné antes, creo que tuve que renunciar a parte de mi bondad para que ella se convirtiera en una mejor persona. En esta etapa de mi vida, estoy contento con eso. Espero que compartir esto pueda ayudar a alguien, cada situación es única, pero este enfoque funcionó para nosotros y estoy agradecido por ello. No abogo por la reconciliación, abogo por el autocuidado. Enfóquese en lo que puede controlar, no en lo que no puede. Priorice lo que le beneficia en su circunstancia. Está bien ser un poco egoísta. Luego, considere trabajar hacia convertirse en un nosotros unido en su relación o matrimonio a largo plazo. Busque la oración de la serenidad, sus palabras son profundamente verdaderas, en mi opinión, y recuerde, este foro muestra los días más oscuros de nuestras vidas y matrimonios. A pesar de esta tragedia, hemos creado numerosos recuerdos alegres que superan con creces eso. Les deseo a todos lo mejor en este viaje, pueden salir victoriosos al otro lado del dolor si invierten esfuerzo en ustedes mismos. Actualización, es bastante increíble cuánto tiempo ha pasado desde que publiqué esto.
Me tomé un descanso de esta cuenta porque recibí muchos comentarios negativos en privado de personas fuertemente en contra de la reconciliación. Entiendo de dónde vienen. Muchos que buscaron consejo después de mi publicación fueron rápidamente informados de que no recomiendo realmente la reconciliación. Es difícil, desafiante, doloroso, pero si puedes hacerlo funcionar bajo las circunstancias correctas, tiene sus propias recompensas. Solo quería actualizar a todos que todavía estamos casados. Ahora somos abuelos y, si has experimentado eso, sabes que es un tipo de amor completamente diferente. Mi esposa está parcialmente retirada ahora y trabaja PRN, lo que significa que trabaja cuando es necesario y cuando quiere. Todavía estoy trabajando a tiempo completo, pero hemos logrado encontrar mucho tiempo para viajar. No puedo recordar la última vez que tuve un desencadenante, tal vez hace unos 3 años. Sucedió porque nuestro hijo mayor se enteró de la aventura de mi esposa a través de un pariente resentido que lleva una vida bastante solitaria. Mi esposa manejó la situación con gracia y humildad, y pareció afectarme de una manera que finalmente me permitió seguir adelante por completo. Se disculpó por el dolor que me causó, y ambos acordamos que estaba en el pasado. Si nuestro hijo tenía algún problema con eso, lo apoyaríamos, pero también le advertimos que, en última instancia, era un asunto entre nosotros y caía en la categoría de nuestros asuntos. Afortunadamente, no parece haber afectado negativamente su relación, aunque ella estaba bastante avergonzada al respecto. Eso es todo lo que hay para compartir. A todos ustedes que están experimentando este doloroso viaje, les deseamos lo mejor. Actualización 6 años después, tengo algunas noticias tristes que compartir sobre mí y mi familia. Hace solo 3 semanas, mi ex esposa falleció. Luchó contra el cáncer de colon durante medio año y finalmente nos dejó, con todos nosotros allí, justo a su lado en la casa que construimos hace 4 años, el lugar que habíamos planeado disfrutar en nuestra jubilación. Es difícil explicar la pérdida, es como nada que haya sentido antes, incluso comparándolo con el dolor que todos sentimos como seres queridos traicionados en esta comunidad. En los años posteriores a nuestra reconciliación, pasó su tiempo reparando el daño que causó, y tuvo éxito de gran manera. Realmente la extraño, y nuestros hijos también, pero la cosa es que aún estoy aquí por una razón. En sus últimos días, escribió una carta para mí. Pidió a nuestro pastor que me la entregara después del funeral cuando él considerara que era el momento adecuado. Lo leí hace 3 días, y hay una parte de esa carta que quiero compartir con todos ustedes que han leído nuestra historia y han encontrado algo bueno en ella. Muestra lo importante que es que tanto el traicionado perdone como que aquellos que cometieron errores enfrenten las consecuencias de su traición, incluso cuando están realmente arrepentidos. En este momento, estoy sintiendo mucho dolor físico, como saben, pero mi fe me ayuda a ver lo que viene y hace que el dolor sea un poco más ligero. El dolor puede hacerte volver hacia adentro. En estas últimas semanas, he estado haciendo mucha reflexión interna. A veces siento que merezco el dolor por lo que te hice, por lo que nos hice tantos años atrás. Pero luego me levantas y me ayudas a sentarme en mi silla. Me alimentas, me bañas, me sostienes la mano, tocas tu guitarra mientras me pierdo en recuerdos. Ahora me queda claro que este dolor es un regalo. Me está permitiendo experimentar la forma más pura de amor, tu perdón real por lo que hice, porque solo el verdadero amor y el perdón se reflejan en tus acciones mientras cuidas de mí. Te amo tanto. Gracias.